¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Soy Samuel Rivera. Gracias por estar en sintonía con nosotros, con nuestra invitada especial el día de hoy. Les voy a contar en unos instantes de quién se trata, pero le quiero comentar que nuestra invitada es una doctora, es una científica que se ha especializado en el servicio a la comunidad, a cada una de las personas, sobre todo con un conocimiento particular. Ella se está dedicando a hacer que las personas puedan perder peso, aquellas personas que tienen como una afección de salud el sobrepeso. Hay que entender que en Estados Unidos hoy en día hay preocupación por parte de las autoridades de salud, ya que el problema de la obesidad no solamente está en adultos, sino está bajando en su rango de edad y muchos niños y jóvenes padecen de esta epidemia. Nos acompaña la doctora Wendy Chinchilla. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Gracias, Samuel, por la invitación. Un placer. Y sobre todo vamos a hablar de un libro que ella ha publicado que parecería contradictorio periodísticamente, ¿no es cierto? Al diablo con las dietas. Pero nos han enseñado que hay que hacer dieta para perder peso. Pero antes de entrar al detalle con su libro, quería felicitarla porque su organización, su trabajo ha recibido 2 reconocimientos, uno de ellos de Worldwide Certified Business Review Board, donde ha sido elegido como el centro importantísimo en Orlando por el servicio que está dando a nuestra comunidad. Cuéntenos de eso. Así es, Samuel. Nos sentimos muy orgullosos, muy contentos porque por más de 7 años que hemos estado en Orlando, ya tenemos más de 9,000 pacientes totalmente satisfechos con nuestro servicio de nutrición y nos han otorgado este reconocimiento como mejor centro de pérdida de peso, tanto en Orlando y como mejor negocio a nivel de todo Estados Unidos. Felicitaciones por eso. Vamos a dejar el reconocimiento un poco por acá porque lo que nos centra hoy día como conversación es al diablo con las dietas. ¿Cómo llega usted a plantearse a hacer un libro con esta temática, al diablo con las dietas? ¿Realmente hay que mandar al diablo a las dietas? Es una muy buena pregunta y me encanta porque el título nos mueve un poco, así como tú dijiste, es una paradoja, pero no lo es, porque la verdad es que el problema más grande de nosotros es pensar que vamos a estar haciendo dietas de moda. Estamos acostumbrados a que la industria alimenticia nos esté llevando hacia que tenemos que hacer dietas en el contexto de bajar calorías, solo como por un tiempo esto, pero luego regreso a un mal hábito. Y nadie está entrando en la conciencia de que la nutrición basada en la ciencia y que sea realmente sostenible en el tiempo es lo que nos va a llevar a un estado de completa salud y bienestar. Para mí no es tan importante solo perder peso. Como les digo a mis pacientes, eso es un beneficio agregado. Para mí lo más importante es que la persona esté sana, se sienta feliz, se levante todos los días con más energía y realmente pueda sentir ese control y satisfacción consigo misma, con su cuerpo y con su mente. ¿Cómo contrarrestar este mensaje, digamos, que está estandarizado en la sociedad, ¿no es cierto? Donde te dicen a rajatabla, hay que hacer dieta, no hay que comer carbohidratos, hay que sacar el azúcar de nuestras costumbres alimenticias, las harinas. ¿Cómo haces tú para romper este paradigma con tu mensaje en Al diablo con las dietas? Creo que estamos en la época donde más información tenemos. El ser humano ahorita está al alcance de todo tipo de información y a la vez eso nos lleva a una gran confusión. Porque como tú bien lo dices, hay escuelas que dicen, no debes de comer carbohidratos, que el carbohidrato es malo, no comas esto, no comas lo otro. Pero la verdad es que deberemos de centrarnos en cómo, como seres humanos, estamos constituidos, cómo nuestras enzimas pueden procesar los alimentos. El alimento no solo es un combustible, el alimento es información, información para nuestras células, información para cada uno de nuestros órganos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos desde el punto de vista del diablo con las dietas? Que tú tienes que volver otra vez a entender que la comida es realmente en lo que tú te conviertes. Elegir alimentos vivos, alimentos naturales, ir eliminando un poco lo procesado, porque si nos remontamos
a todo el pasado, que es parte de lo que nosotros estamos haciendo, vamos a ver que desde que van apareciendo la industrialización del alimento, comienzan a aparecer las enfermedades crónicas, porque no estamos hechos para procesar alimentos ultraprocesados, valga la redundancia. ¿Puede explicarnos en qué consiste lo que denomina la revolución de la nutrición que propones? Sí, es básicamente escuchar nuestro cuerpo. Es dejar de estar siguiendo paradigmas de dietas de moda, de medicamentos que te prometen milagros y escuchar más nuestro cuerpo. Cómo los alimentos pueden influir en tu estado de ánimo, cómo te hacen sentir. Porque hay alimentos, y no me lo van a dejar mentir todas las personas que me escuchan, que desde que tú lo comes te sientes inflamado, empiezas a tener sueño, te sientes cansado, empiezas a tener alergias, empiezas a tener dolor. Y si te empiezas a analizar qué alimentos son específicamente los que van produciendo eso, te vas dando cuenta que son alimentos generalmente ultraprocesados. No son alimentos reales, son comestibles que fueron creados en un laboratorio, pero no son alimentos reales. Entonces, nuestro llamado es: regresemos a nuestras raíces, regresemos a comer comida real, escuchemos nuestro cuerpo y seamos más conscientes. Hagamos una comida consciente, inteligente. La sociedad moderna, doctora, habla hoy en día del estrés como un mal que afecta a cada una de las personas, ¿no es cierto? ¿En qué sentido, por ejemplo, el estrés afecta la relación con la comida? Oh, esa es una muy buena pregunta. Yo recuerdo cómo mis pacientes entran al consultorio y lo primero que me dicen: doctora, yo como por estrés, yo como por ansiedad. Ese es algo que lo escucho a diario y eso es real. Nosotros estamos en este momento acostumbrados a tener una segregación de dopamina. Necesitamos esa dosis de dopamina que nos la dan las redes sociales, nos la dan el hecho de vivir en una sociedad donde cada día estamos corriendo por todo. Entonces, andamos buscando siempre que nos eleven esa dopamina. A la vez, hay alimentos que te hacen sentir así. Y cuando tú los consumes, estás elevando esos neurotransmisores, pero luego tienes un efecto rebote que te va a dar más ansiedad al tiempo que no lo tienes. Entonces, cuando nosotros estamos hablando que seamos más conscientes de lo que comemos, es precisamente eso: ver qué alimentos y qué emociones atrás de esos alimentos son los que te desencadenan esos picos, que a la vez va a ser como un efecto de una rueda, es como una rueda de hámster, no sales de ahí. Y yo en el libro te propongo técnicas que te ayudarán a poder manejar el estrés, a relajarte y cómo poder detectar cuáles son esas emociones que te llevan a comer y qué alimentos. Hablemos un poco en el tema de la nutrición y la pérdida de peso. ¿Tienen relación? ¿Están enfrentados? ¿Hay un balance entre los dos? Cuéntenos qué nos explica en su libro. Como le comentaba al inicio, para mí la pérdida de peso es un efecto beneficioso de una nutrición correcta. Si tú te enfocas en los nutrientes, en los macronutrientes, en comer siempre variedad, comer de todo, pero alimentos reales, tu mismo cuerpo va a procesar esos alimentos y por ende tu peso va a ser un peso saludable. No estemos hablando de qué es el peso que tiene una estrella de Hollywood o cuál es el peso que tiene otra persona. Es cuál es el peso que te hace sentir bien a ti, que hace que tú estés en un estado de completa salud. Entonces, no es que una cosa no lleva a la otra. Lo que no quiero, y es mi mensaje básico en el libro, que dejen de estar siguiendo dietas de moda. Dietas que te van prometiendo que vas a perder tanto, pero que en sí no están viendo tus individualidades, no te reconocen a ti en tu forma de pensar, sentir, tus hábitos, cómo duermes, cómo sientes, cómo piensas, qué te gusta, qué te hace sentir bien, qué enfermedades tienes. Entonces, la nutrición personalizada, que es lo que yo hago, va enfocada en eso, en buscar qué es tú como ser humano que necesitas, procesas para que estés sano. Doctora, otro tema que está en boga y que tocas en tu libro, y quiero que le cuentes a tus seguidores y a los que están enganchados en esta entrevista,
Los suplementos dietéticos, finalmente, ¿son buenos, son malos, son complementarios? ¿Hay un balance? ¿Debería haberlo? Claro que sí. Los suplementos se deben de entender como parte de una complementación en la alimentación, pero nunca como un sustituto de la alimentación. O sea, no podemos pretender sustituir un tiempo de comida con muchos suplementos, pero sí son necesarios si tu cuerpo está careciendo de nutrientes. Voy a poner un ejemplo. Actualmente las tierras están desprovistas de minerales. Cuando nosotros antes consumíamos vegetales, los vegetales per se contenían todos los minerales que tu cuerpo necesitaba, dentro de ellos el magnesio. El magnesio es un elemento vital para nosotros, pero ya la tierra no lo contiene. Entonces, aunque tú comas alimentos que sean muy saludables, orgánicos, carecen de magnesio. Entonces, necesitas un suplemento de magnesio. Y hay edades específicas. Por ejemplo, toda persona arriba de 40 años, hay suplementos que debe de tomar. No es que lo vamos a pensar y que nosotros somos muy naturales, se necesitan. Lo que nosotros abordamos en el libro es que no podemos pretender sustituir la alimentación solo en base a suplementos, pero sí es necesario de acuerdo a ciertas edades y si la persona está comprobada que tiene una carencia de algún suplemento, tiene que ser sustituido. Usted le da un enfoque importante a la hidratación con la alimentación, ¿no es cierto? Explíquenos eso. Oh, eso es muy importante, porque muchas veces nosotros confundimos el hecho de tener sed con el hambre, porque estamos tan acostumbrados desde nuestros tiempos anteriores que no es que no teníamos esa botellita de agua, sino que la gente para obtener el agua era por medio de la comida. Entonces, por eso es que estamos confundiendo muchas veces el hambre con la sed. Y por otro lado, desde que la industria alimenticia empezó a sacar el agua embotellada y nos empezó a influir que todos teníamos que tomar 8 vasos de agua al día, cuando realmente si tú tomas una agua que está desprovista de electrolitos, no te estás hidratando. La hidratación para que sea correcta tiene que contener electrolitos, porque cuando tú orinas, cuando tú sudas, tú eliminas electrolitos. ¿En qué momento los restituyes? Entonces, al tener el cuerpo esta depleción de estos electrolitos, automáticamente como un reflejo tú vas a ir y lo vas a sustituir por algo que tienes a la mano. ¿Qué es lo que tienes a la mano? El azúcar. Entonces comienzas a consumir más azúcar y tal vez lo que necesitas es sodio o necesitas magnesio o necesitas potasio, algún electrolito. Entonces, lo que nosotros proponemos en nuestro libro, que tú puedes preparar una agua que contenga esos electrolitos con elementos que tienes en casa. Entonces, en el libro aparecen cómo tú puedes preparar para rehidratarte de una manera correcta y escuchando siempre tu cuerpo. Usted tocó uno de los mitos, pero toca muchos otros mitos de la industria alimenticia. Denos algunos más. Muchos mitos, sobre todo uno de los mitos más grandes que salió fue el de las grasas. Este mito surgió a partir de unos estudios, yo voy desglosando todo en el libro, el estudio de los 7 países, donde empezaron a hablar sobre que el colesterol se elevaba cuando nosotros consumíamos grasas, pero el estudio tenía sesgos. Entonces, las grasas, está comprobado, tu cuerpo las necesita. Cumple muchísimas funciones. La grasa las necesitas para el transporte de hormonas, para no ir muy lejos. Entonces, todas las células de tu cuerpo están constituidas por grasa. El cerebro está constituido por grasa. Entonces, uno de los grandes mitos era que la grasa era mala, que la grasa te aumentaba de peso. Cuando empezaron a eliminar la grasa, ahí por la época de los 60, 70, se volcaron al consumo de los azúcares. Y ahí fue donde comenzó a aumentar la obesidad y la diabetes, porque tú tienes que tener un balance, un equilibrio, y las grasas no pueden eliminarse. Entonces, uno de los grandes mitos, las grasas son malas. Otro de los grandes mitos, conteo calórico. Repito, el alimento no es un número, el alimento es información. Cuando tú consumes un alimento, dentro de tu cuerpo no hay una calculadora que va a decir, oh no, tiene 200 calorías, entonces 200 calorías van a ir para el hígado. No, no, el cuerpo inmediatamente escanea. Si eso es un nutriente, lo va a aprovechar, lo va a asimilar. Si no lo reconoce, lo va a llevar a la grasa. Entonces, no es el conteo calórico,
es la información. Entonces, es otro de los muchos mitos que nosotros enumeramos en el libro. Para cerrar el tema de los mitos y pasar a un tema importante que son las recetas, hablemos de algunos mitos de las farmacéuticas, sobre todo hoy en día en estos tiempos modernos, que al principio tú nos hablabas de estas modas de hacer dieta, ¿no es cierto? ¿Qué mitos existen desde el punto de vista de la industria farmacéutica para con la pérdida de peso? El detalle acá es que tenemos que ver la relación intrínsecamente que existe entre la industria alimenticia y la industria farmacéutica. Son dos caras de una misma moneda. Nos envenenan con la comida porque ya existe un fármaco que va a ayudarte con eso, entre comillas. Entonces, uno de los grandes mitos es proponernos medicamentos milagrosos que te van a eliminar la pérdida de peso. Por ejemplo, han salido ahorita estrellas de cine que te dicen, yo me puse tal inyección y eso me ayudó a perder peso mágicamente. No existe nada que sea químico que no va a tener un efecto secundario. No existe hasta el momento. Entonces, lo que tenemos que ir encaminándonos es a buscar cambios de hábitos, a adquirir hábitos saludables que te den efectos permanentes y duraderos. Entonces, en el libro, aparte de este que te acabo de mencionar, desgloso minuciosamente cada uno con fechas y datos de todo el engaño que nos han hecho. Hablemos ahora, doctora, de las recetas, ¿no es cierto? No quiero ser un spoiler de tu libro porque las personas lo tienen que comprar para informarse porque la información es buena en ese sentido. Pero háblanos de una receta de las muchas que tú estás dando en tu libro. Mira, yo amo cocinar, me encanta y por eso decidí, porque una de las preocupaciones y donde veo que existe el mayor problema con mis pacientes es porque siempre me dicen, es que yo tengo la idea que cuando estoy haciendo un programa, que es lo que nosotros proponemos para ir mejorando mi salud y perder peso, es que voy a comer feo. Ese es otro de los graves errores. Te puedes comer delicioso y saludable. Entonces, una de mis recetas favoritas es hacer pan. Me encanta el pan, pero pan no con trigo, sino que pan, por ejemplo, de trigo sarraceno, que es delicioso, es totalmente nutritivo porque te aporta proteína, fibra, grasa saludable. Entonces, tú te sientes saciado, pero a la vez requieres todos los nutrientes que tu cuerpo necesita y a la vez no te aumenta de peso. Entonces, yo doy muchas recetas de postres, me encantan los postres, entonces muchas recetas de postres saludables que te van a ayudar a mantener ese estado de salud, que incluso pacientes diabéticos los pueden hacer. Padres. Hablemos de los padres y esta gran lucha que se tiene como padres con los niños para la alimentación. ¿Cómo hacer que una alimentación saludable sea atractiva para los niños? Aquí es involucrarlos en el proceso de la elaboración de alimentos. Yo sé que pasamos con una vida muy complicada, que no nos da tiempo, pero aquí es donde viene la organización. Yo propongo hacer alimentos en gran cantidad de una semana completa, pero que los niños se involucren. Entonces, mi propuesta, lo que yo propongo en el libro, que hagamos la comida de la semana completa, pero con ellos, y en el cual se involucren todos los colores del arco iris, porque el cuerpo necesita variedad y necesita color. Entonces, a ellos les parece atractivo cuando tú les presentas variedad de alimentos de formas diferentes. Me gusta jugar con las formas, con los colores y con los sabores. Entonces, involucrarlos a ellos y hacer recetas que sean bastante atractivas, como las que planteo en el libro, involucra a la familia completa. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por esta conversación. Ya lo saben, al diablo con las dietas. ¿Dónde lo pueden obtener las personas para que sean asiduos lectores de su libro? Está ya disponible por Amazon. Excelente. Muchísimas gracias por esta conversación y ya lo sabe, no pierde el tiempo, al diablo con las dietas. Ya lo entendió, lo va a entender muchísimo más. Un libro no solamente informativo, didáctico y como lo estoy viendo, con muchísimas recetas y a mí que me gusta la cocina y seguro a usted también, las va a poner en práctica. Muchísimas gracias.